Xolotl Media. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Día de música en Xolotl Media. Coño, pues bienvenidas, bienvenidos. Grabando en 3, 2... mis queridos líderes del cambio. Yo me encuentro sumamente feliz de estar de nueva cuenta con todos ustedes, agradecido infinitamente de estar con esta gran familia llamada Xolotl Media. Le agradezco mucho a Suri Bárcenas la oportunidad de estar aquí, como ya es tradición en este programa. Le agradezco también a mi querido Marito, que se encuentra en el audio, a mi querido Ivancito, que se encuentra en los controles, y como floor manager a mi querido Mario. Así que vamos a comenzar con este programa que es sumamente interesante, sin antes recordarles que los espero en las páginas o dentro de las páginas de mi libro Mi Nueva Vida, el cual les va a dar esa directriz, ese salto cuántico para que ustedes puedan cambiar su vida. De hecho, lo más bonito de ese libro, además de la serie de equivocaciones que cometí, que espero que les sirva a todos ustedes en su día a día, es la aventura para que rescaten su esencia. Porque la gente no cambia, por eso en el subtítulo de mi libro bien puse: cambia tu vida sin cambiar tú. ¿Y por qué? Porque las personas no cambian. Eso de que es que no va a cambiar, o sí va a cambiar, o es que está labrando la mejor versión de él, no existe. La mejor versión ya te la programaron en el momento en el que tú comenzaste a habitar este plano terrenal, y por ende, con el avance de todos los días de tu vida, se ha ido ensuciando, se ha ido enlodando y se ha ido sumergiendo hasta el fondo de tu ser, el cual ha sido bloqueada por todas estas programaciones que no corresponden con tu esencia, que no corresponden con tu actuar, sino puede ser también el que te haya influido las personas que te criaron cuando eras pequeño, y conforme has ido avanzando también todas aquellas personas que te han rodeado. Entonces, una de las partes esenciales es identificar qué es tuyo, qué no es tuyo, y comenzar esa gran aventura. Entonces te espero dentro de las páginas de mi libro Mi Nueva Vida, que lo puedes conseguir a través de Amazon. Muy bien, vamos a entrar precisamente al tema central del día de hoy, que lo intitulé de esta manera, porque te voy a explicar primero, antes de entrar al rubro de la temática del día de hoy. Es primero el huevo o la gallina. No lo sabemos. Y siempre en la escuela, algo de las sumas que recuerdo que era súper básico era: el orden de los factores no altera el producto. Por ende, es de que ahora te voy a poner a reflexionar al respecto, porque este programa se llama El orden de los factores no altera los frutos, y eso es entre signos de interrogación. ¿A qué me refiero con ello? ¿Qué ha sucedido con esta lucha álgida entre los sexos, entre el género, entre hombre y mujer a lo largo de todo este tiempo? Ha sido esta sensación de no tener claras las conceptualizaciones respecto a de dónde devienen ciertos patrones que tenemos programados en nosotros. Y te lo voy a ejemplificar a manera de analogía. Uno de mis mentores puso como ejemplo a su mamá, que todos los días, cuando él estaba en su juventud, le mandaba su sándwich y le cortaba la corteza, que es todo alrededor del pan de caja, o como comúnmente lo llaman, pan Bimbo, que esperamos que Bimbo nos patrocine ya. Si estás viendo esto, Bimbo, rífate con el patrocinio. Y bueno, entonces cortaba la mamá las orillas del pan. Entonces le mandaba su sándwich así a mi mentor. Y entonces un día se le ocurrió preguntarle a su mamá: oye mamá, ¿por qué le cortas las orillas a mi sándwich? Y le contestó la mamá: porque así lo hacía tu abuela.
se quedó nada más así, sí, bueno. Entonces fue con su abuela y le preguntó, oye abuela, ¿por qué le cortabas las orillas, la corteza al pan de caja a mi mamá para prepararle su sándwich? Y su abuela le dijo, porque hijo, fíjate que yo tenía un sartén el cual era muy pequeño y si yo no le cortaba las orillas al sándwich, entonces no podía entrar en dicho sartén. A lo que voy con todo esto es de que muchas veces ni siquiera sabemos la connotación, ni siquiera tenemos esa inquietud de investigar sobre el fondo del asunto y la gente habla con una ligereza tal que realmente no sabe el significado y viene repitiendo patrones arcaicos en este punto que obedecen a un sistema que tenía su familia, pero realmente no sabe cuál es el trasfondo del asunto. Y nosotros sí somos seres de repetición y por ende es de que todo a nuestro alrededor, tanto el habla, empezamos a repetir palabras, la fonética y por ende desde que comenzamos a hablar, la manera en cómo nos expresamos, todo lo empezamos a copiar de nuestro alrededor, en este caso de las personas que influyen en nuestra educación, que influyen en nuestra crianza. Por ende es de que nos vamos a traspolar un poco y toda esta investigación está basada en el libro de Aristóteles que denota, bueno, que se llama Política de Aristóteles, que denota de los años 384 antes de Cristo y por ende es de que es sumamente importante siempre remitirnos al origen de las cosas. Una de las situaciones que se manejan dentro de este gran libro de Aristóteles es cómo se van conformando las sociedades, cómo se va conformando la familia y cómo se va conformando el Estado. Uno de los puntos que arriba dentro de este libro es que dentro de la sociedad se encuentran, acuérdense muy bien, para que no vayan a ver este programa en pedazos, por el amor de Dios, véanlo de manera general, porque si lo ven por pedazos, me van a empezar a atacar seguramente. Véanlo y se lo estoy pidiendo, por favor, véanlo completo. Recuerden que este libro es antes de Cristo, entonces, por ende, Aristóteles manejaba la connotación de que se encontraban en el mismo rubro las mujeres, los bárbaros y los esclavos. ¿Por qué? Porque él decía que obedecíamos a una esencia natural, la cual este tipo de personas, por llamarlo de algún modo, para que sea más claro lo que quiero decir, estaban obedeciendo a su esencia y también tenían que atenerse a obedecer órdenes. Ellos no podían esgrimir mandatos los cuales pudieran de cierta manera permear sobre cómo dilucidar los asuntos dentro de la familia. Y ahí te va el por qué. Porque el miembro más viejo en edad era el rey en la casa, en la familia. Y por ende es de que siempre era el papá. Homero a su vez decía que el rey precisamente de la casa, el más sabio, el más viejo, debía de ocuparse tanto de sus mujeres como de sus hijos. Por ende es de que nace esta necesidad precisamente y que es parte del por qué existe este programa, que es cómo esta ola de colectividad nos ha embatido de tal modo que hemos perdido la individualidad cada uno de nosotros. Si nos ponemos a pensar, y por ende también el rubro de este programa, el que es el orden de los factores no altera los frutos, nada más pongámonos a ver que en este punto de la vida, precisamente en este punto de la época histórica que estoy platicando, es muy muy sensato que el más sabio sea el que tome las decisiones, debido a que voy a estar aproximándome al presente y me voy a ir también al pasado precisamente. ¿Qué pasa con nuestros viejos el día de hoy? Incluso ya el hecho de decir viejo, ya las personas adultos mayores, que aquí en México así se denomina, ya se sienten atacadas, ¿no? Es que viejo los cerros, y comienzan con esta serie de connotaciones que son, pues,
son muy utilizadas en nuestro hablar. Y por ende es de que se sienten aludidos cuando se les dice viejos, cuando es totalmente lo contrario, cuando es totalmente una posición o un posicionamiento de sabios frente a la familia, frente a la sociedad la cual están viviendo. Sensatamente, nosotros vemos a los adultos mayores como personas que ya no sabemos qué hacer con ellos, como una carga para nosotros, como, ay, qué flojera ir a ver a mi abuelito o a mi abuelita, porque siempre me repiten lo mismo, porque siempre me repiten las mismas historias. Las vemos como una obligación a esas personas mayores, porque ya no se pueden, a lo mejor ya no pueden caminar como tú de rápido, porque ya no pueden correr como tú, porque a lo mejor ya no pueden jugar si estás más pequeño contigo de la misma forma que una persona joven, pero eso no quiere decir que solamente estos aspectos importen en este tipo de personas, sino la mentalidad que tienen, la sabiduría que poseen, los consejos que te van a dar. Obviamente hay muchos años de diferencia, hay cosas que no empatan con nuestra sociedad. Hay personas de adultos mayores que son sumamente cuadrados, que son sumamente cerrados y que ya no han evolucionado en cuanto a su pensamiento. Sin embargo, eso no quiere decir que no se les tome en cuenta, porque recuerda también que una de las frases célebres por antonomasia maravillosas es: el que no conoce su historia está condenada a repetirla. Y en esta sociedad denominada como esta sociedad líquida, esta sociedad en donde habitan un sinnúmero de personas cortoplacistas que quieren este placer efímero, que quieren vivir al día, que quieren ganar dinero todos los días y mantenerse así en el día a día, y no están pensando en sembrar para cosechar, que solamente quieren tener todo rápido y que realmente ese tiempo que tarda, todo ese proceso al cual se tiene que establecer o al que se tiene que apegar este tipo de connotaciones para que tú puedas ver tus frutos, no va con su vida, y por ende es de que tampoco va con su vida este tipo de personas, los adultos mayores, porque no están en onda, no están en moda, no están en tendencia, no están en trending topic, no saben nada de las redes sociales, incluso ni siquiera saben accesar a las mismas. Y no estoy hablando, para no caer en el mismo punto que he establecido como parámetro en este programa, no estoy diciendo que todos los adultos mayores tengan este tipo de connotación, que no puedan con este tipo de tecnología y que puedan abordarla de esta manera, porque si no, entonces estaría yo cayendo en una incongruencia tal que no me permitiría esbozar la individualidad de la bola colectiva. Yo conozco y tengo muchos en mi familia los cuales saben perfectamente las redes sociales, están evolucionando, están poniéndose en un punto más arriba a nivel mental, a nivel espiritual. Simple y sencillamente son las ganas de hacer las cosas, no compadecerte en el punto de decir es que ya estoy viejo, en el punto en el que es que ya no sirvo para nada, hijito, ay, ya no sé nada de las redes sociales, ay, no, ya me da flojera todo, ay, ese pesimismo es el que no debe de permear también en los adultos mayores, y por ende es de que traigo a colación este gran libro de Aristóteles, porque precisamente dentro de esta connotación de la familia, de la sociedad e incluso del Estado, las personas más sabias son las que toman las decisiones a nivel gobierno, las personas más sabias son las que toman decisiones a nivel familia, y esas personas más sabias son los que tienen más experiencia, son los que poseen más sabiduría, y por ende es de que se les da esta connotación dentro de la sociedad y dentro del Estado. Decían precisamente que lo que va a regir tu vida es las experiencias que hayas tenido y la forma en que las vas a resolver. Y por ende es de la importancia de regresar al origen, y por ende es de que estamos abordando esta temática. Ahora bien, dentro de este libro Aristóteles plantea la situación de que debes de obedecer a tu naturaleza. ¿Cuál es ese punto de obedecer a tu naturaleza? Simple y sencillamente la constitución física. La constitución física porque denota de principio que los esclavos en ese entonces sí podían, por su constitución,
hacer tareas muy pesadas que los viejos ya no podían hacer y que incluso a las mujeres se les protegía. Porque también dentro de la misma connotación, ¿qué es lo que sucedía? Si tú pertenecías a la horda de los esclavos, fueras mujer u hombre, no podías salir de ahí. Tu descendencia sería esclavo, y de igual manera te tendrías que relacionar con un esclavo. Y ese era tu destino precisamente. Entonces, todas las personas que nacían dentro de la esclavitud permanecían en la esclavitud muchísimos años hasta que vino la abolición a cargo de Abraham Lincoln. Muchísimos años después. Pero este no es el punto. El punto aquí es de que las mujeres dentro de esta connotación, ¿qué es lo que sucedía? Aquí el hombre, el cual eran, y me voy a ir un poco más al medievo, los cuales las mujeres ya en la edad casamentera, las familias o había alguien encargado dentro de esa sociedad de conseguirles a estas personas una pareja de hombre y mujer. No nos vamos a meter en otros rollos ahorita porque ya no había esta apertura como ahora de 1 millón de géneros que siguen todos los días como gremlins reproduciéndose respecto a, solamente estoy hablando de la connotación del rubro de cómo están etiquetando absolutamente toda la sociedad contemporánea. Pero entonces había dentro del medievo esta cuestión de conseguirle un marido a la mujer. Entonces la mujer, ¿qué sucedía? La mujer solamente se preparaba para ello. Debía de estar en óptimas condiciones, en condiciones físicas, condiciones en este punto exprofesas de dedicarse a atender al marido. ¿Por qué? Porque el marido era el que servía a la nación. ¿De qué manera? Era el que enviaban a conquistar territorios, era el que mandaban a las guerras y a las mujeres no. Entonces, por ende, y voy a hacer aquí una pequeña pausa al respecto, vamos a regresarnos a la prehistoria. A la prehistoria desde el punto de vista en el que están los seres que apenas están conociendo su entorno y quién era el que salía a cazar y quién era el que salía a recolectar y quién era el que debía de llevar absolutamente toda la comida y todos los frutos que pudiera recoger a su casa y quién se quedaba en la cueva a resguardarla, que no se fueran a meter los animales, etcétera. Y cuando había descendencia, quién se quedaba a la custodia de la descendencia, las mujeres. Entonces nosotros salíamos los hombres a cazar, a recolectar, a exponer nuestra vida con tal de llevarles comida a nuestra familia. ¿Por qué? Porque primero obedecemos a nuestra constitución física siendo una criatura de la prehistoria. Una criatura con habilidades diferentes a la de la mujer, que no teníamos nosotros las mismas habilidades de crianza de la mujer, que no teníamos las mismas habilidades para hacernos cargo de una cueva en este punto. Y sí, la de asesinar a los animales para comer y sí de la recolección de los frutos. Arriesgar nuestra vida con tal de llevar el sustento a las familias. Entonces vamos avanzando en el punto en el que llegamos al medievo ahora sí. Y nosotros éramos los que salíamos a las guerras, los hombres salían a las guerras a jugarse también la vida frente a... Ese es el patrón, o eso es lo que te tocó vivir. Así, lo voy a poner en contraposición como los esclavos. Si tú nacías en la horda de los esclavos, de ahí no salías. De la misma manera, si tú nacías hombre, te preparaban precisamente para que tú fueras un guerrero, dependiendo de la época de la historia, o para que fueras parte de la milicia, para que conquistaras territorios, y no había de otra. No tenías de otra, nacías hombre y ese era tu destino. Nacías mujer y ese era tu destino, el prepararte para la casa, el prepararte para la manutención de los hijos. Pero ¿qué abordaba todo eso? La confección. Y dependiendo del estatus social podías tener en este punto a institutrices, lo voy a llamar de alguna manera para que se entienda, que te
podían asistir a las mujeres, siempre tenían, y el hombre obviamente tenía al consejero tanto de guerra. Y en este punto pues la iglesia sí tenía cierta injerencia. ¿Por qué? Porque regresamos al punto inicial de Aristóteles, que estamos obedeciendo a la naturaleza intrínseca entre el hombre y la mujer. Porque si tú no obedeces, dice Aristóteles, a esa naturaleza, en una contraposición, no llegas a esa felicidad. Si no te aceptas naturalmente tal cual eres, entonces no puedes arribar a esa felicidad. La diferencia que plantea también entre los hombres y los animales, que nosotros sí podemos diferenciar entre el bien y el mal, y tenemos esta voz para manifestar las injusticias, y que además de todo, parte del derecho es luchar contra las injusticias, y que por ende un pueblo o un poder más bien armado y que tenga una cabeza que no es la óptima de un buen líder, es cuando vienen todos los pesares, cuando vienen todas las penas al respecto. Entonces había un punto de encuentro en la historia del hombre y la mujer, en el cual no tenías de otra, no había otra directriz. Si tú ya nacías así, así estaba marcado. Y las personas, en este caso como Sor Juana Inés de la Cruz, que fueron grandes personajes, los cuales tuvieron estos esbozos de tener plantados en ellos este radicalismo de decir: yo no voy a seguir estos patrones, yo no estoy destinado por el hecho de nacer mujer, por el hecho de nacer hombre, a que no se me permita a entrar al estudio. Pero ¿por qué no es? Diría Aristóteles, hay que obedecer a la naturaleza en esa época, y por ende es de que esa idea revolucionaria de Sor Juana Inés de la Cruz es una excepción o es una particularidad ante la generalidad. Si en ese entorno tú le preguntabas a las mujeres: oye, ¿quieres ir a estudiar? Oye, ¿quieres cultivarte? Oye, ¿quieres leer un libro? Oye, ¿quieres aprender a leer? Las mujeres te decían no. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi propósito, que en este caso es servir a mi marido, que a final de cuentas mi marido sirve al Estado, sirve a la nación, combatiendo en guerras, conquistando territorios para tener una mejor calidad de vida. Y entonces aquí es cuando vuelvo a traer a colación el rubro de este programa. El orden de los factores altera los frutos. ¿Qué hubiera pasado o qué pasaría si en este caso, porque además de todo dentro de estos matrimonios, el hombre era mayor que la mujer? ¿Por qué? Porque precisamente, como marcaba Aristóteles, eran los reyes, eran los sabios, eran los que tenían mayor edad, y por ende es de que en todas las ocasiones las mujeres que estaban casamenteras eran mucho menores que los hombres. Por ende es de que así funcionaban las familias, y de ahí la familia integraba una sociedad, y así se formaban los estados y se formaban en este punto, ya marcando un poco más la cuestión del gobierno, las naciones. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que sucedía en este punto si intercambiamos el orden de los factores? Imagínate nada más que entonces en la constitución física de la naturaleza, obedeciendo la naturaleza de nosotros mismos, como dice Aristóteles, la mujer en la prehistoria hubiera salido a cazar, hubiera salido a recolectar, y entonces el hombre hubiera quedado en la cueva atendiendo la protección para que no se metieran, para que no le invadieran, y criando a los niños. Si entonces en otro punto más de la historia, en el medievo, hubieran entonces las mujeres salido a combatir a la guerra, a conquistar naciones, a perseguir el tener una mejor calidad de vida, pero para el estado entero, y los hombres nos hubiéramos quedado atendiendo la casa, preparándonos para ser unos grandes pues jefes, en este caso de la familia, pero en otro rubro, no nada más en esta relación de poder, por llamarlo de algún modo, sino realmente sí entrándole bien, sabiendo cómo ordenarle a los esclavos el cultivo, cómo ordenarle a las cocineras, cómo hacer la comida, cómo vigilando a los hijos,
preparándolos precisamente para que fueran casamenteras las mujeres, o en este caso que fuéramos al revés, precisamente hablando del orden de los factores, es de que nos hubieran preparado a nosotros para ser esos hombres con edad casamentera muy temprana y que las mujeres fueran mucho mayores que nosotros, para que entonces sí se fomentara aquí que por el hecho de tener más años constituía una sabiduría tal la cual ellas sí podían ordenar y quitarlas precisamente del orden que obedecía estar dentro del rubro a las mujeres, a los bárbaros y los esclavos, porque no podían tomar la decisión y solamente tenían que obedecer órdenes de la persona sabia. Estaríamos al revés, dentro de ese rubro entrarían los hombres, entrarían los esclavos y entrarían los bárbaros, y entonces por nuestra naturaleza no podríamos obedecer a aspirar a ser el rey. Hubiera una reina aquí que fuera la mujer, que fuera mayor y que saliera a luchar y que saliera a las guerras y que saliera a cazar en la prehistoria y que saliera a recolectar. Y si seguimos avanzando en esta connotación, ¿a dónde nos va a conllevar? Nos va a llevar a este presente. ¿Tú crees, y te lo pongo, ya que te puse todas las cartas aquí en la mesa, tú crees que el orden de los factores no altera los frutos? ¿Los frutos qué es? Los frutos es todo aquello que nos está dejando como punto de partida nuestra historia. Entonces hubiéramos llegado a la etapa contemporánea, o en este caso a partir del siglo XVIII, con una vertiente la cual la mujer, como siempre ha estado conquistando territorios, asistiendo a las guerras, conquistando territorios, siendo más grande que dentro de la familia que los hombres. ¿Qué posición jugará ahora la mujer? ¿La misma que los hombres ahora? Por esta connotación de obedecer a la constitución física. Porque también les voy a decir una cosa. En esta constitución física hay muchas mujeres que tienen, y me voy a poner como ejemplo yo, una mayor constitución física que yo. Tienen incluso más masa muscular que yo. Y por ende es de que hacen tareas muy diferentes a las mías que yo ni siquiera las quiero hacer para empezar. Sí, yo no soy muy diestro en cuestiones que de clavar, que de construir. No es mi expertise. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a la segunda fuerza de los intelectuales y yo trabajo con la mente, no trabajo con las manos. Entonces imagínate nada más si ahora lo ponemos en la connotación cuando vienen todas estas protestas de que es que las mujeres, todas las mujeres quieren ser presidente de la república, todas las mujeres quieren aspirar a tener un puesto de cargo público en México, todas las mujeres, no todas las mujeres, ponte a preguntar. ¿Qué mujeres quieren ser presidentas de la república hoy en día? ¿Qué mujeres quieren acceder a los puestos públicos hoy en día? No son todas. La cuestión es de que se confunde mucho este empoderamiento femenino con cuestiones de que abarca, y vuelvo al centro de este programa, que abarca precisamente toda esta bola de la colectividad que te embate como individuo y como ser humano. Y no todas las mujeres quieren lo mismo. No todas las mujeres quieren salir de su casa. Hay muchísimas mujeres que por el instinto, si lo quieres ver de esta manera, que porque la intuición, que por la situación de ser madres, quieren quedarse con sus hijos en casa. ¿Y eso lo van a criticar? Eso es muy válido. De la misma manera es con los hombres. Si los hombres queremos quedarnos en casa viendo cómo crecen nuestros hijos, no queriendo perdernos ni un solo instante de nuestra vida, también de la vida de nuestros hijos, es muy válido. Si quiero aportar a la crianza de mi hijo, y no solamente como animales, diría Laje, sino simple y sencillamente es regresar al punto medular y del significado toral de lo que es el ocio, el darle ese tiempo de calidad, pero para cultivarse mentalmente. Si yo quiero aportarle eso a mi hijo, ¿también lo van a criticar? ¿Por qué? Porque entonces lo que nos está embatiendo es nuestro pasado, lo que nos está embatiendo es nuestra historia. Y si no conoces todo esto que te estoy platicando, ¿cómo puedes esbozar o cómo puedes forjar un criterio el cual las cosas serían muy diferentes si hubiéramos intercambiado los órdenes precisamente de los factores? Porque sí, los frutos ahora ¿cuáles son?
¿Y cuáles han sido? Que la disminución de las mujeres, que en este punto no son las mismas oportunidades, que se les paga menos que a los hombres. Pero te voy a poner un ejemplo que existe actualmente y que nadie lo dice. ¿Sabes en dónde o en qué rubro la mujer gana mucho más que un hombre? En el modelaje. En el modelaje, cuando entras a esta esfera, las que ganan mucho, mucho más que los hombres son las mujeres. Los hombres no ganan mucho en el modelaje. Nada más ponte a ver cuántas modelos afamadas hay alrededor del mundo y cuántos modelos hombres afamados hay alrededor del mundo para empezar. Y sí me vas a decir, oye Tony Martin, pero ya te estás metiendo con el modelaje y eso es cosificar a la mujer. Pero ¿de qué manera vas a cosificar a una mujer por ver la naturaleza de un cuerpo humano muy diferente al del hombre? Yo tampoco. Entonces también se le llama cosificar al hombre cuando sale en, pues, digamos, con el torso descubierto, que se le vieran las piernas. También eso es cosificar al hombre. Creo que no, creo que si nos vamos al punto, y no creo, más bien lo aseguro, el punto es de que si no conocemos, si no obedecemos a nuestro orden natural, si no nos aceptamos tal cual la naturaleza que gobierna nuestro ser, ¿de qué manera vamos a poder explorar este tipo de connotaciones y viéndolo de una manera muy natural precisamente? El hecho de que tengamos la constitución física muy diferente como las mujeres, que en este punto también ha sido que dentro del certamen, incluso de Miss Universo, ya han dicho que por qué van a salir en traje de baño así chiquitos. Tiene que ser traje de baño completo sin enseñar por la figura. Díganme ustedes si no es una gran tontería pensar esa situación, de qué manera se está poniendo en tela de juicio el orden natural de la constitución anatómica del ser humano. ¿Quieres controlar también eso? Oye, perdón, pero no estás naciendo dentro de una horda de modelos que no tengas de otra, que tu familia, toda tu familia fue modelo, entonces tú también tienes que ser modelo porque no tienes de otra, como en la esclavitud, como te lo estoy planteando. Aquí tienes muchas opciones, tienes muchas posibilidades. Ahora bien, aquellas personas que están en contra de estos certámenes de belleza, que porque se cosifica a las mujeres, que porque no tienen por qué enseñar, que porque se les denigra, ¿por qué están opinando si ni siquiera lo están viviendo y ni siquiera tú eres modelo? Tú quisieras estar ahí sensatamente, tú quisieras tener ese cuerpo que tienen esas mujeres, porque estás obedeciendo a ese orden natural, pero como te digo, obedeces únicamente a una moda, te quedas en la superficie, no tienes ese ahínco, no tienes esa intención de estudiar más allá de lo que te dejan las redes sociales, de lo que te dejan los medios de comunicación hegemónicos, entonces te conformas con muy poco y hablas mucho, eso sí, y sí, estás ahí en las marchas y todo, pero voltea a ver a la modelo que está enfrente de ti, volteate a ver a ti. Si tú no te aceptas tal cual eres, que porque eres de constitución más robusta y no, la verdad es de que no encajas dentro del modelaje actualmente, que ahora bueno, ya está muy abierto, ahora ya hay de todas las tallas, modelos, precisamente para que haya esta apertura, y lo voy a entrecomillar, porque todo lo quieren hacer desde el punto de la inclusión, cuando la connotación de inclusión se ha perdido de una manera bárbara en el tiempo y en lo que quieren enfocarse. Ahora te das cuenta, las películas de Hollywood, incluso las caricaturas. Yo no sé si les platiqué, pero igual yo estaba viendo la película de Blue con mi hijo, y de repente llegan a un punto en Broadway en donde llegan con una actriz de Broadway que está en silla de ruedas. Y de repente te das cuenta que ahora los nuevos remakes son afroamericanos, son asiáticos, son mexicanos. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque esta apertura de la inclusión se ve forzada. Porque no obedeces al orden natural, repito, del cuerpo humano. Porque no obedeces al orden natural de
del origen del posicionamiento de Aristóteles que maneja en su política respecto a la familia, respecto a la mujer, respecto al hombre. Entonces dime tú, si hubiéramos intercambiado los factores, entonces los modelos que ganáramos más fuéramos los hombres y no las mujeres. A los que se cosificara, entonces sería a los hombres y no a las mujeres. Entonces si nos vamos en ese mismo orden de ideas, entonces habría más asesinatos hacia los hombres ahora en esta orden que las mujeres. ¿Tú crees que va a rebotar hasta ahí? Por ese hecho. ¿Por qué? Porque el poder que hemos sustentado desde el principio por nuestra mera constitución física y porque hemos estado en millones de guerras, nada más fíjate, en todas las guerras, en las primeras, en la Segunda Guerra Mundial, en la del Golfo Pérsico, nada más fíjate si están ahí las mujeres de guerrilleras. Incluso te puedo decir una sola situación en la cual sí vivimos esa cuestión, digamos, de equidad de género en una guerrilla. ¿Te acuerdas en 1994 cuando llegó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a tomar San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y ahí comenzó el conflicto? Ahí sí estaba la subcomandante Ramona y ahí se había mujeres de lucha para, según en este punto, tener mejores condiciones para los pueblos indígenas que habitan en la región de Chiapas. Entonces ahí sí había esta. ¿Pero qué pasó? ¿Hubo un choque? ¿Una confrontación? No, porque sabía muy bien el subcomandante Marcos que no había más alguien arriba siempre. Es muy sabido que siempre debes de poner a alguien arriba de ti, que las personas no sepan que tú eres el que toma las decisiones, porque dicen que el poder detrás del poder es más poder, y por ende es de que tú no te vas a poner como cabeza para que si derrocan esa cabeza tengan esa incertidumbre de decir, tú eres el subcomandante, entonces hay un comandante. ¿Y quién es el comandante? No, pues nadie lo sabe. Por ende es de que no te van a derrocar. Pero realmente sabíamos que no se iba a confrontar una guerra civil o una guerrilla, o llámalo como tú gustes y mandes. Siempre se ha preservado la paz aquí en nuestro territorio mexicano y no iba a permitirse esta confrontación. Pero ¿qué tal que tú habitaras algún país en este punto europeo, en donde a lo mejor ahí sí te mandan a la guerra? Ya en Estados Unidos de igual manera, ahí sí hay soldados mujeres, pero hasta este punto en el que estamos habitando ahorita. ¿Por qué? Porque si entonces tú preguntabas en la época, en el medievo, que si la mujer, oye, ¿quieres ir a la guerra del Golfo Pérsico? Oye, ¿quieres ir a la guerra de Vietnam? Que ese es otro punto en Estados Unidos. ¿Qué tal este conflicto de la guerra de Vietnam, que es hasta ahorita tan controvertido? Mandar a toda la lista de jóvenes a pelear una guerra que ni siquiera tenía sentido, que ni siquiera tenía pies ni cabeza. ¿En qué momento, díganme ustedes, tocaron a las mujeres? En ninguno. Eran las mujeres, e incluso puedes ver un sinnúmero de documentales, de películas en las que tenían que esperar a que llegaran por parte del gobierno de la milicia a darles la noticia de que lo sentimos mucho, pero su esposo falleció en combate. Imagínate entonces el orden de los factores, que ustedes hubieran estado todo el tiempo en la cuestión bélica y nosotros los hombres en casa esperando esas noticias. Ustedes díganme, de tal manera si ha influido esta época pasada, y pónganse a reflexionar. Yo les voy a poner nada más las cartas sobre la mesa y cada quien saque sus conclusiones ahí en casa, en donde me estén viendo. ¿Crees que el orden de los factores sí está alterando los frutos actualmente? ¿O realmente es de que toda esta bola de la colectividad está embatiendo a la individualidad que gozamos y que debemos de sustentar y que debemos de defender los seres humanos? Ahora, pregunta en tu casa: oye, hermana, ¿quieres unirte a la fuerza de los, no sé, los Marines de Estados Unidos? No tengo el dato ahí sí preciso, pero de la fuerza femenina de los Marines de Estados Unidos. Te va a decir no. O a lo mejor te va a decir que sí. Y por ende que ahora hay mujeres en el ejército. Los policías, ahora hay mujeres policías. Oye, ¿quieres sumarte a la policía? No, por supuesto que no.
Te podrán decir, por supuesto que sí, bueno, pero ahí está. No es lo mismo que tú le digas a un familiar y te diga que no, a que le digas a alguna mujer que hayas conocido en tu vida y te diga que sí. Ahí está la individualidad, entonces no por ende vamos a decir, es que todas las mujeres quieren ser policías, es que todas las mujeres quieren ser soldados. Fíjate nada más hasta qué punto estamos llegando y hasta qué punto estamos arrastrando a todos aquellos que no están levantando la voz y se están conformando con escuchar o simple y sencillamente no están actuando a través de las palabras, como dice bien Aristóteles en el libro. Esa es la diferencia entre los animales y nosotros. Nosotros sí tenemos voz para luchar contra las injusticias, y en este punto es de que a mí se me hace sumamente injusto que hablen de manera muy ligera, muy superficial, sin conocer la connotación histórica del por qué se ha venido sustentando esta guerra, y lo voy a entrecomillar, entre hombres y mujeres, entre los derechos y entre cómo el Día Internacional de la Mujer ya se ha tergiversado de tal manera que ya le da miedo a la gente opinar ese día, ya le da miedo a la gente subir a sus redes sociales una connotación que no sea distinta, más bien que sea distinta a la del 8 de marzo. ¿En qué se ha convertido ello? Se ha convertido en un punto de aplastar de primera instancia el respeto de las ideologías de muchísimas personas que no estamos de acuerdo en cómo se lleva a cabo ese día. Ahora ya es un punto, fíjense, ya es un punto de controversia, y no es por ende de que he escuchado muchos comentarios de esta índole de que sí, es que vamos ganando, sí, es que nos vamos sumando más, sí, es que... ¿Crees en serio que esa es la forma de conducirte? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Dime tú. Como yo te decía en el programa anterior, ¿crees que con tu vandalismo, crees que golpeando a los hombres, crees que teniendo esta situación de poder y de proteccionismo estatal, aprovechándote de ello, vas a poder frenar los feminicidios en México? ¿Crees que es culpa del gobierno? ¿De quién crees que es culpa? Es culpa de cada uno de nosotros que no tenemos ese tiempo de calidad con las nuevas generaciones, que no tenemos el control emocional para tener una educación sana respecto de las nuevas generaciones, que no tenemos un modelo de educación gratuito que pueda sustentar a este tipo de pensamientos, los cuales te conllevan precisamente, si estás viendo violencia de parte del hombre a la mujer y a la inversa, porque tampoco se habla esa violencia que se sustenta de la mujer al hombre, porque nosotros sí nos callamos. ¿Por qué? Porque toda la historia sustenta a los hombres como los sabios, porque toda la historia sustenta a los hombres como aquellas personas rudas, aquellas personas fuertes que mandaron a la guerra, que no tenían de otra por el simple hecho de ser hombre. Y no estamos quejándonos en este punto. También nosotros, imagínate nada más ir cortando todos esos eslabones. De que el hecho de que si vives en un país bélico y tenías 18 años en Estados Unidos, te mandaban a la guerra de Vietnam. ¿Cuántas familias perdieron a sus hijos muy jóvenes en una guerra sin sentido de Ronald Reagan? Si no mal recuerdo. Entonces, para que vean que estamos a la par, para que vean que tenemos que estar cortando esas cadenas que venimos arrastrando de nuestros antepasados, de todas estas guerras que se han sustentado y que no teníamos de otra. Que no, por el hecho de haber nacido hombres te ibas a la guerra, por el hecho de haber nacido hombres y obedeciendo a tu constitución física, tenías que salir a cazar, y sobre todo porque había esta horda también de neandertales, los cuales se reunían para cazar pues mamuts, animales enormes, para que se pudiera racionar la comida, y ahí empezaba la cuestión de agruparse en sociedades. Ahora, las agrupaciones políticas también cómo han venido también a sustentar y a ponerlo, lo voy a poner de este modo para que se comprenda mejor, pero han venido a justificar de tal manera toda esta serie de anomalías que se han dado respecto de los géneros, de que ahora existe el queer, que ahora existe el cisgénero, que ahora existe que somos fluidos. Entonces
¿cómo lo vas a sustentar por encima del orden natural? ¿Cómo vas a sustentar por encima de ese orden natural tus deseos si los quieras volver un derecho? El derecho a que hoy me siento mariposa y me tienes que hablar como una mariposa a mí. Por el hecho de que hoy me siento burro y me tienes que tú te tienes que dirigir a mí como un burro porque así amanecí hoy sintiéndome burro. ¿Por qué lo vas a normalizar dentro de todos los medios de comunicación con programas que normalizan esta serie de situaciones por encima de la naturaleza? Entonces no estás obedeciendo a tu propia naturaleza, no estás obedeciendo a este orden que te estoy platicando histórico, y sobre todo no te estás aceptando a ti. Para regresar al punto de las modelos, las mujeres que critican es precisamente porque no se ven igual a ellas, porque tienen ese recelo, porque tienen ese resentimiento de decir es que mi constitución física no es la de un modelo y entonces para mí es discriminativo que no me puedan incluir en una pasarela. ¿Por qué? Porque tienen ciertos estándares, porque tienen una cierta calidad. Ahora bien, les voy a comentar otra cosa que se está suscitando en el presente. Díganme ustedes, de todas las compañías que hay a nivel global, ¿qué directrices manejan respecto a qué es la imagen de la compañía? Les voy a decir qué ha sucedido. Una persona muy cercana a mí fue con un short y sale frente a cámara en una empresa haciendo videos. Y la mandaron a llamar y le dijeron: oye, te vamos a pedir de favor que no vuelvas a utilizar shorts, es mujer, shorts por favor, porque no va con la imagen de la empresa. Ok, corte A. Hay un hombre el cual lleva las uñas pintadas de diferentes colores y de colores así súper fosforescentes. Entonces está enseñando los productos y por ende es de que se le ven las uñas. Lleva incluso maquillada la cara. ¿Y tú crees que esa es la imagen de la empresa? Fíjate nada más, ponlo en contraposición. Le están prohibiendo a una mujer llevar shorts y sí le están permitiendo a un hombre tener las uñas pintadas fluorescentes y llegar maquillado. ¿Por qué? Porque entonces está obedeciendo a que es la nueva masculinidad, como ya lo reflejó Bad Bunny, como ya lo reflejó Harry Styles con las faldas, con maquillarse, con ponerse diamantina en la barba. Y esa es la nueva masculinidad, por encima del orden natural de la constitución física del ser humano. Entonces yo te podré decir, es que a mí ahora me van a discriminar porque yo no comparto la nueva masculinidad. Para mí se me hace una aberración incluso mencionarlo y hacer esa connotación. Y por ende entonces yo me voy a sentir discriminado por ello. Por supuesto que no, porque yo obedezco precisamente al orden natural, porque yo sé precisamente que existen los hombres y las mujeres y nada más. Y sí, hay muy gustos. Pues el hombre le puede gustar a los mismos hombres y las mujeres le pueden gustar a las mismas mujeres. Por eso son homosexuales. Y por ende es de que hasta ahí. Ese es el orden natural, no hay más. No hay de que hoy me siento fluido, entonces me voy a entrar en una orgía de 7 personas. Porque pues me siento fluido, hombres, mujeres, ¿no? Incluso si vamos más allá con la connotación animal, pues también entonces, porque pues me siento muy fluido, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Ahora también, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo están justificando la pedofilia ahora? Ah, no, es que es sexo intergeneracional. No me vengan con eso. Esas son puras etiquetas que están justificando su actuar, que están justificando el modo de proceder respecto a ¿qué? A que están convirtiendo ese deseo en un derecho que no corresponde. Los derechos son una cosa y los deseos son otra, y no se puede elevar a calidad de derechos nuestros deseos. Dice precisamente Aristóteles, y con esto voy a terminar este programa: los deseos más ríspidos que tenemos los seres humanos son el hambre y son el amor. Y por ende es de que si tenemos estos dos descontrolados, perdemos nuestra esencia del ser. Por ende es la importancia de tener
muy, muy controlado y tener esta cuestión de regulación de las emociones. Porque entonces, ¿eso a qué va a denotar? Va a denotar a que nos vamos a aislar de la sociedad porque no tenemos necesidades, porque solamente vivimos para nosotros mismos, porque solamente pensamos en nosotros mismos y no en los miembros de la sociedad. ¿A quién has ayudado últimamente? ¿Has ayudado todos los días, como plantea Robin Sharma en su libro? Que una de las constituciones que debe de propagar el ser humano es ayudar todos los días a otro ser humano. ¿O estás encerrado en ti mismo? Aristóteles lo decía, solamente las personas desterradas, las personas que están tan ensimismadas, obedecen a ser dioses porque viven solas, o son personas totalmente fuera de una sociedad la cual no les implica y ni siquiera les interesa el bienestar social. ¿A qué tipo de persona perteneces a este punto? ¿Crees realmente que entonces el orden de los factores sí altera los frutos de hoy en día? Te dejo con esta reflexión y te espero la próxima semana en otro capítulo más de Líderes del Cambio. Te mando un gran abrazo, yo soy Tony Marton.